Bien, hermanos y hermanas, a lo largo de la historia de la iglesia, cuando sobre todo los padres de la iglesia vieron que la iglesia se apartaba un poco de lo que eran, o poco, a veces mucho, de lo que eran las enseñanzas de los apóstoles, los padres de la iglesia establecieron lo que eran ciertos atributos de la iglesia verdadera de Cristo. Los reformadores establecieron las marcas, pero antes de esto se establecieron lo que eran los atributos de la iglesia de Cristo. Y uno de los atributos, uno de ellos, que marcaba lo que es la iglesia de Cristo, que es un atributo fundamental de la esencia de lo que la iglesia es, fue el atributo de la pureza. La pureza o la santidad de la iglesia de Cristo. Y este tema es el tema que Pablo va a tratar precisamente en este capítulo 5 de Primera de Corintios. Pablo tratará con lo que es el asunto de la pureza o de la santidad de la iglesia. Entramos en una sección ahora a partir de Primera de Corintios 5, en el cual dejamos atrás todos los problemas de desunión y relacionados con el atributo de la unidad, ya que los corintios tenían. Y Pablo entra en una sección donde va a tratar con el problema de la falta de pureza o santidad en la iglesia de Corinto. Los capítulos 5 y 6 básicamente va a tratar con eventos que tienen que ver con la pureza en la iglesia. En nuestro capítulo veremos hoy un caso de fornicación, y en el capítulo 6 va a tratar con aquellos cristianos que ventilaban los trapos sucios entre ellos, en lo que eran juzgados seculares, y después tratará con el tema de lo que es la problemática de la prostitución. Pero vamos a llegar a ello. Vamos a centrarnos ahora en el capítulo 5 de Primera de Corintios con el tema de lo que es la pureza de la iglesia. Así que tengan sus Biblias abiertas en Primera de Corintios, el capítulo 5, y con esta nueva sección que trata con asuntos de la pureza o santidad de la iglesia, me gustaría destacar tres cosas en este capítulo. Primero, destacar que la pureza de la iglesia implica ser intolerante con el pecado flagrante en medio de la congregación. Segundo, es que la pureza de la iglesia va a requerir la aplicación de la disciplina eclesial para sacar el pecado en medio de la iglesia. Tercero, vamos a ver que la pureza de la iglesia implica también una clara distinción entre la iglesia como comunidad del evangelio y el mundo. Así que vamos a tocar estos tres puntos y vamos a centrarnos en el primero. La pureza de la iglesia implica el ser intolerante con el pecado flagrante en medio de la congregación. Y fíjense, ¿por qué ser intolerantes con esto? Yo estoy seguro que tienen diferentes razones, pueden tener diferentes razones en la mente de por qué ser intolerantes. Pero Pablo, primeramente, nos dice que es necesario ser intolerante con el pecado flagrante en medio de la congregación porque existe una posibilidad. Existe la posibilidad de un orgullo tolerante hacia el pecado. Es decir, existe la posibilidad de un orgullo tolerante hacia el pecado. Y fíjense que esto Pablo lo va a exponer en los dos primeros versículos. Expone la problemática que la congregación de Corinto tenía. Y fíjense, la problemática es que habían tolerado algo que debía ser intolerado en medio de ellos. Y aunque nuestro mundo, nuestra sociedad hoy en día sustenta una palabra clave, que es la palabra de la tolerancia, o tiene que serse tolerante con todo, la iglesia no puede caer en la trampa de esta tolerancia posmoderna y relativista que nuestro mundo propone y aceptar y decir que todo vale. Hay momentos donde es necesario ser intolerante, y con el caso de un pecado flagrante, la intolerancia de la iglesia debe mostrarse en este punto. Fíjense, esto es en lo que fallaba la congregación de Corinto. Fíjense en el versículo 1 cómo se muestra que ciertas noticias han llegado a los oídos de Pablo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y fíjense que aunque esto parezca que está desconectado del tema de la desunidad que había en los 4 primeros capítulos, Pablo está siguiendo una misma línea aquí.
Porque el problema de la desunión se había generado precisamente por el orgullo y el envanecimiento que se había dado dentro de la congregación. Y fíjense que ese tema de orgullo, envanecerse, sigue precisamente en este capítulo. Fíjense en el capítulo 4 y el versículo 6, ahí vimos el tema del envanecimiento. Al final del versículo 6 dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Digamos, en el versículo 18 del capítulo 4 el tema del orgullo vuelve a aparecer. Mas algunos están envanecidos, como si yo no hubiese de ir a vosotros. Fíjense en el 19 otra vez el tema del envanecimiento. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ahora fíjense en nuestro capítulo, como el tema del orgullo, el envanecimiento vuelve a aparecer. Fíjense en el versículo 2 del capítulo 5. Y vosotros estáis envanecidos, orgullosos. Por tanto, fíjense que el problema es distinto. Hay un problema de pureza, vamos a ver ahora, pero la raíz es la misma. El envanecimiento había creado desunión en la iglesia de los Corintios, y ahora ese orgullo va a mostrar un lado oscuro, va a mostrar otra cara, y es que fue un orgullo tolerante que permitió cierta situación que no debía tolerarse en medio de los corintios. Los corintios tenían el problema de que era una iglesia que se creía básicamente madura, estaba muy orgullosa de ello. Pero ahora lo que Pablo va a hacer en estos dos primeros versículos va a mostrarles exactamente la realidad. Les va a hacer tocar de pies en el suelo. Es decir, les va a dar una bofetada de realidad. Es como hoy en día que estamos hoy aquí, que se está bien fresquito gracias al aire acondicionado, y cuando vamos a salir a la calle, ¡plaf!, tenemos la bofetada de la realidad de que estamos en verano y hace calor. Pues eso es lo que Pablo les va a mostrar aquí. Les va a pinchar su orgullo y les va a hacer tocar de pies en el suelo, mostrándoles la realidad que se encuentra en medio de ellos. En los dos primeros versículos parafraseados, Pablo dirá: ¿por qué estáis orgullosos con lo que tenéis y toleráis en medio de vosotros? Y fíjense qué es lo que tenían en medio de ellos. Fíjense que Pablo lo define bien en el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pero es un momento aquí, porque saben, la palabra fornicación es una palabra especial. En el sentido de que solemos tener lo que es una visión un tanto limitada de lo que es la fornicación. Solemos entender lo que es la fornicación como ese pecado sexual, esa relación sexual entre dos personas las cuales no están unidas por el vínculo del matrimonio. Y la Biblia lo distingue claramente del adulterio, cual sería la relación sexual entre dos personas en la cual una de ellas o ambas están casadas evidentemente con otra persona. Pero fíjense que la fornicación la tenemos a veces un tanto limitada, relación sexual entre dos personas que no tienen el vínculo matrimonial. Pero eso no es la manera en cómo la Biblia suele usar este término. La palabra fornicación en griego es palabra porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía. Y el uso de esa palabra se utiliza 24 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de veces que es usada por el Nuevo Testamento se refiere a inmoralidad sexual de manera general. Es decir, es una palabra para referirse a pecado sexual, pero a nivel general, donde muchas cosas pueden estar involucradas dentro de la fornicación. Podría estar involucrado lo que es la relación sexual entre dos personas que no tienen vínculo de matrimonio, pero ahí dentro también cabría lo que es la homosexualidad. Por ejemplo, el Día del Orgullo en Hora de Madrid estaría incluido dentro de lo que sería la fornicación, estaría también incluido lo que sería el incesto, estaría también incluido el mirar y disfrutar de pornografía. Todas estas cosas están incluidas dentro del término fornicación, que la Biblia en la mayoría de usos lo utiliza como una inmoralidad sexual a nivel general, donde mucho pecado sexual puede estar incluido ahí.
Y fíjense un ejemplo de ello, que cuando vamos a Hechos 15, 20, que es en el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles con los ancianos de Jerusalén están debatiendo qué hacen con aquellos gentiles que se han convertido. ¿Los sometemos a la ley judía? ¿No los sometemos a la ley judía? ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Fíjense que en Hechos 15, 20, fíjense lo que se dice, ¿qué decisión se toma con los gentiles? Hechos 15, 20 dice, sino que se les escriba a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Fíjense que si aquí tenemos una visión limitada de fornicación, es decir, relación sexual fuera del matrimonio, se nos queda muy limitado aquí. A los gentiles que solamente se aparten de eso, ahora, pero que disfruten de cualquier otro pecado sexual. Fíjense que aquí el término es mucho más amplio, implica mucho más pecado sexual que simplemente esa visión limitada. Y fíjense que esto Pablo nos lo muestra en la manera en cómo define esa fornicación en el versículo 1. Fíjense cómo la define. De cierto, se oye que hay entre vosotros, y podríamos traducir aquí, inmoralidad sexual. De hecho, muchas Biblias traducen esto así, inmoralidad sexual. Y ahora fíjense que va a definir esa fornicación. Y tal fornicación, y ahora la define, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Cuál es esta? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Se dan cuenta? Esto es incesto en realidad. Por lo tanto, lo que hace Pablo es definir que dentro de esa inmoralidad sexual había algo concreto que se estaba produciendo en ellos. ¿Cuál era esto? El hecho de que uno tenía la mujer de su padre. Por lo tanto, fíjense que Pablo aquí define, está demostrando que dentro de una fornicación hay mucho más. Pero ahora bien, el hecho de que Pablo defina, concretice lo que es esa sexualidad y esa inmoralidad sexual dentro de la congregación, no es para enseñarles y decirles, ¿sabéis qué? La fornicación es mucho más de la visión que tenéis en relación a inmoralidad sexual, mucho más puede estar incluido. Esa no es precisamente la intención de Pablo. El definir el tipo de pecado sexual que había dentro de esa congregación, que se estaba tolerando, Pablo lo especifica para mostrarles a los corintios lo terrible y horrible que había en medio de ellos, la mancha terrible que se estaba tolerando en medio de ellos. Y fíjense que esto tan horrible se muestra cuando Pablo compara a corintios, a los redimidos y santificados en Cristo, con los gentiles. Fíjense que hay dos expresiones ahí, entre vosotros, podría entenderse como en medio de vosotros, y entre los gentiles, o en medio de los gentiles. Y fíjense aquí la comparación. De cierto se oye que hay entre vosotros, en medio de vosotros, fornicación, y tal fornicación, que ahora fíjense ahora, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, no es que no esté, es que ni se les pasa por la cabeza la inmoralidad sexual que está en medio de vosotros, corintios. Y ahora piensen en la sociedad grecorromana del primer siglo en Corinto, que era una sociedad que a nivel de sexualidad era una sociedad que podía considerarse tolerante, liberal y progresista. Una sociedad que permitía cualquier tipo de práctica sexual sin ningún tipo de problema. ¿Y saben qué? El otro día en las noticias escuché, en relación a lo que era el Día del Orgullo en Madrid, decir un periodista que España es el país europeo que a nivel de sexualidad es el país más liberal, tolerante y progresista. Toma medalla. No hace falta tan lejos irse a Corintios, sino que tenemos esta realidad precisamente entre nosotros. Piensen en la inmoralidad sexual de ese día que se va a vivir en el Día del Orgullo. Piensen en las prácticas sexuales que van a disfrutarse ahí. Pónganse en esa situación y ahora Pablo les dice a los corintios, es que esto que está entre vosotros ni aún se nombra en medio de ellos. Estos que son tan liberales, tan progresistas, tan tolerantes, no hacen esto.
al menos tienen unos límites, tienen unas barreras, tienen una cierta moralidad que les permite decir que hay cosas que no se hacen. Y eso está en medio nuestro. Vosotros habéis roto todas las barreras. Habéis roto todas las fronteras que os distinguía con un mundo manchado por ese tipo de levadura. Por eso el final del mensaje será la clara distinción entre la iglesia y el mundo. Y eso que ni ellos practican está en vosotros. Y cuando ellos os miren pensarán, pero ¿qué están haciendo estos? ¿Pero de dónde han salido estos? Aquellos que no son tocados por la gracia de Dios, mirando a la iglesia diciendo, pero ¿qué hay en medio de vosotros? Fíjense que ese pecado no solamente ponía en riesgo la pureza de la iglesia, sino también la identidad de lo que eran como pueblo de Dios y en primer y último término el honor mismo de Cristo. ¿Piensan que eso es terrible? ¿No es terrible que eso estuviese en medio de ellos? ¿O saben qué es más terrible cuando añadimos el versículo 2? Y fíjense lo que Pablo les dice, después de mostrarles lo que hay en medio de ellos, fíjense, y vosotros estáis envanecidos, orgullosos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense lo que Pablo les está diciendo aquí. Está diciendo, estáis enorgullecidos, tenéis orgullo. En vosotros hubiese tenido que haber otro tipo de actitud en relación a ese pecado. Y la actitud hubiese tenido que ser de lamento para un propósito bien claro. Lamentaros, ¿para qué? Fíjense al final del versículo 2. Ese es el propósito. Lamentaros para que fuese quitado, sacado de vosotros, de en medio de vosotros, el que cometió tal acción. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no lo quitaron de en medio? ¿Saben por qué? La Biblia responde. Porque no se lamentaron, sino que estaban envanecidos. El orgullo les cegó y fue un orgullo tolerante con esa situación en medio de la congregación. El orgullo ciega y a veces permite esas situaciones. ¿Y saben qué es lo que demuestra esto? Demuestra algo terrible. Que los corintios eran conscientes de ese pecado en medio de ellos. Lo sabían, lo conocían. Por eso he dicho que no se puede ser tolerante con un pecado flagrante. La situación que se está mostrando aquí es un pecado que era conocido, un pecado que era continuo, un pecado que era público y conocido por todos y tolerado por la congregación. No está hablando aquí de un hermano o una hermana que pueda caer en pecado. No está hablando de eso, porque, seamos sinceros, ¿quién está libre de pecado que tire la primera piedra? Nadie. Pero aquí se está hablando de un caso muy concreto, un pecado flagrante, conocido y aceptado por la congregación. Orgullosos y tolerantes con esa situación. Y saben, la cuestión es que no estaban orgullosos diciendo, wow, tenemos esto en medio de nosotros, qué buenos que somos. Esto no es tanto la idea. Parece ser que hay aquellos que dicen que su tolerancia venía dada por el hecho de que quizá la persona que estaba cometiendo ese pecado era una persona importante en medio de la congregación. Era una persona que tenía estatus, reputación y posición buena en medio de esa congregación. Y eso encaja con lo que es la visión de los corintios, que la reputación y el estatus era algo importante. Y por lo tanto, como lo cometía alguien importante, alguien que tenía reputación, alguien que daba mucha ofrendita a la iglesia, y en el momento de las santas cenas traía mucha comida, como vamos a ver, mejor que, ¿qué vamos a hacer con esto? Mejor no miramos hacia otro lado. ¿Ya? Cuanto peor, mejor para todos, cuanto peor para todos, mejor, beneficio nuestro, tuyo, vamos a hacer lo que sea. Y miramos hacia otro lado.
Y fíjense que el problema era eso, era un orgullo que toleraba precisamente ese pecado. Hermanos, fíjense que esta primera situación de los corintios nos muestra algo de suma importancia. Quizá alguien dirá, bueno, no tenemos esto en medio de nosotros, en medio de nuestra congregación, y gracias a Dios de que no lo tengamos. Gracias a Dios por ello. Pero lo importante es el principio que Pablo está estableciendo aquí. Y es el principio básicamente de que la iglesia no puede ser tolerante con el pecado en medio de ella. La iglesia debe ser en esa situación intolerante con ese tipo de situaciones. Y madurar en la sabiduría de la cruz, que Pablo es lo que les quiere mostrar a los corintios y mostrar a la iglesia de Cristo. Madurar en la sabiduría de la cruz es lidiar muchas veces con ese tipo de situaciones, enfrentarlas y lidiar bíblicamente con ellas, sea quien sea el individuo que cometa ese pecado flagrante. Porque eso nos va a mostrar de que, hermanos, somos una comunidad de pacto, lo veremos. Y eso implica que tenemos responsabilidad los unos con los otros y con el total de la congregación. Pero saben, esta situación de los corintios nos muestra algo más. Nos muestra y nos pone los pies en el suelo, como Pablo lo hizo con los corintios, de que esa posibilidad y ese tipo de pecado, de fornicación, de inmoralidad sexual, puede darse, y créanme, se da en las congregaciones de Cristo. Tendrían que ver las estadísticas entre cristianos y entre pastores de aquellos que se pasan tiempo mirando pornografía y disfrutando de ella. Tendrían que ver las estadísticas que hay dentro de la iglesia de Cristo en relación a esto. Y uno se pregunta, ¿qué diferencia hay con el mundo? Y eso es una situación real que puede darse en medio de la congregación, porque en la gloria todavía no vivimos. Y saben, en algunas ocasiones existe una idealización de lo que es la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, pero hermanos, todavía no vivimos en la gloria. ¿Cuántos viven en la gloria? No que vivan bien, ¿eh? Todavía no estamos en el cielo. Y muchas veces hay un primer amor con la congregación y llega un momento que, ¿saben qué? ¡Pam! Llega la bofetada. Y ¡wow! Yo no pensaba que esto fuese así. Pero ¿cómo puede darse esto dentro de la iglesia de Cristo? Y entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Saben? Una de las cosas que vimos en el curso de teología es que las iglesias pueden moverse en diferentes grados de pureza. Pueden oscilar en diferentes grados. Y cuando vemos estas cosas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dejamos entonces lo que es la congregación? Hacemos como las tres figuritas de los monos. ¿Saben que hay tres figuritas de los monos? Una que cierra un ojo, no decimos nada. Cierra los oídos, no escuchamos nada. Se cierran los ojos, no hemos visto nada. Y aquí seguimos adelante. Murmuramos, eso también se da. ¿O qué hacemos? ¿Saben lo que debemos hacer? Como congregación, trabajar por la pureza de la iglesia. Trabajar para que la esposa de Cristo, por la cual Él se entregó para que fuese limpia y sin mancha, sea pura. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Y fíjense que ahora Pablo nos va a mostrar que la pureza de la iglesia no solamente implica ser intolerante con el pecado flagrante en medio de ella, sino que la pureza de la iglesia demanda la aplicación de disciplina congregacional. Que la iglesia ejerza disciplina en esos casos. Y fíjense que aquí hay dos preguntas. Primero, ¿qué supone la aplicación de la disciplina? Y lo primero que supone, fíjense, supone el juicio congregacional bajo la autoridad de Cristo para sacar el pecado. Eso es lo primero que supone la disciplina de iglesia.
el juicio congregacional bajo la autoridad de Cristo para sacar el pecado de la iglesia. Fíjense que eso lo vemos en los versículos del 3 al 5. En realidad toda la sección va del 3 hasta el 8. ¿Ya? Pero fíjense que lo primero que supone la aplicación de la disciplina, ese juicio de la congregación bajo la autoridad de Cristo para sacar el pecado, es en los versículos del 3 al 5. Y fíjense en el versículo 5, hay la acción que Pablo les va a decir a la congregación que deben hacer. El tal, fíjense en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás. Es más, esa expresión puede tener la fuerza de imperativo. Es decir, no el tal sea entregado a Satanás, sino entregad a este a Satanás. Es decir, sacarlo del medio. Ahora, esto es el paso último de esa disciplina, pero es radical y es fuerte. Fíjense, Pablo en el versículo 3 les dice que él ya ha establecido un juicio en relación a esta persona. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, no estaba ahí, pero presente en el espíritu. Posiblemente esto se refiere a la carta o cartas que Pablo escribió y a esa autoridad pastoral mostrada y autoridad apostólica mostrada por Pablo, no en su presencia, sino en su espíritu, que llega en lo que es la enseñanza apostólica. Y fíjense, yo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, ¿qué es lo que Pablo ha hecho? He juzgado al que tal ha hecho. Es decir, Pablo dice, ya tengo una sentencia dada para él. Pero ahora fíjense que Pablo aquí les va a decir cómo ese juicio va a llevarse a cabo. Y ese juicio, cómo va a llevarse a cabo, es expresado en el versículo 4. Aquí es cómo se ejerce la disciplina. Fíjense en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad a tal a Satanás. Fíjense bien en el versículo 4, es una orden, ¿no? Pero fíjense que hay una expresión que se repite al principio y al final del versículo. Fíjense, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo al inicio del versículo 4, nuestro Señor Jesucristo al final del versículo 4. Esas dos expresiones son paralelas. Es decir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, esas expresiones son paralelas. Es decir, la idea de en el nombre de Cristo implica en la presencia misma de Cristo. Cristo está presente. Y no está presente de cualquier manera. Fíjense, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está presente de una manera especial y específica para ejercer su poder en ese acto disciplinario. Ahora, ¿cómo eso es llevado a cabo? Fíjense que queda en medio de esas dos expresiones. Fíjense lo que queda en medio. Reunidos vosotros y mi espíritu, entregad a este a Satanás. Es decir, fíjense que el juicio o la autoridad de Cristo, el cual está presente de una manera concreta en el ejercicio de la disciplina, ese juicio es llevado a cabo ¿de qué manera? Mediante la congregación reunida en asamblea bajo la autoridad de Cristo, para ejercer ese acto disciplinario de sacar a ese pecador y a ese pecado del medio de ellos. Fíjense que la visión es preciosa cuando la disciplina la ejerce la congregación, no la ejerce aquí como el llanero solitario que empieza a pegar tiros a como quiere y según su autoridad. No, es bajo la autoridad de Cristo. Y fíjense que el trasfondo de aquí es el trasfondo de Mateo 18. Donde ahí se nos expresa cómo tratar cuando hay pecado entre un hermano y el otro. Oye, sentaros y arreglar las cosas primeramente vosotros. No vayáis hablando por ahí, sentaros y arreglar. Si no, toma testigos. Y si no, al final, preséntalo delante de la congregación. Ese es el paso que estamos aquí, porque ese pecado era público y conocido. Pero fíjense que en ese Mateo 18 hay un texto que lo solemos sacar mucho de contexto, que es Mateo 18:20.
Esto seguro que lo saben de memoria, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, que dice Cristo, yo estoy en medio de ellos. Ese contexto, el contexto de esa frase es el ejercicio de la disciplina. Cuando la congregación se reúne para ejercer disciplina, Cristo está presente. ¿Saben? Había un programa de televisión que era El Jefe Infiltrado. ¿A alguien le suena? Que el jefe básicamente se infiltraba en lo que era su trabajo, disfrazado para ver qué es lo que estaban haciendo sus trabajadores. Y después les venía a algunos una recompensa o a otros les venía un pago. Pero fíjense, no es la idea aquí de que el jefe, no es que la idea de la cabeza de la iglesia se infiltre, sino que la cabeza de la iglesia, que no es el Papa ni es la reina, sino que es Cristo mismo, se hace presente en el ejercicio de la disciplina en su congregación. Porque es su esposa la iglesia, la cual Él se dio para que fuese pura y sin mancha. Fíjense, hermanos, que aquí ahora dice, una vez estás en la situación y ahora viene lo complicado. ¿Qué hacer con esa persona? Bajo la autoridad de Cristo, versículo 5, ahora viene la disciplina. Entregarlo a Satanás. Eso es muy bueno. Y acá hay una gran cantidad de interpretaciones, ¿ya? Porque fíjense para qué se entrega a Satanás. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, hay una gran cantidad aquí de interpretaciones, ¿ya? Pero sin liarnos en ello, la idea de entregarlo a Satanás, quizá lo más común es que sea sacado fuera de la comunidad de los santos, fuera de la congregación del pueblo del pacto, fuera de la comunión de los santos. Es decir, que sea sacado de aquella comunidad de los santos que viven bajo el reino de Dios, que es un reino de poder, y sea entregado ¿a quién? Sea entregado al reino de Satanás, al cual pertenece. Y el propósito de eso, y ahora aquí viene la otra complicación, ¿ya? Es para que ¿qué? Fíjense, para que, en el versículo 5, destrucción de la carne. Y hay algunos que dicen aquí, bueno, sea entregado para que se muera. Otros dicen, no, que esto es más la postura rabínica. Sea entregado para que se muera, pero si antes de morirse se arrepiente, pues purga lo que es su pecado. Eso es un problema, ¿ya? Porque solamente nuestro pecado es purgado por la obra de Cristo, ¿ya? Pero fíjense que aquí parece ser que Pablo, si piensan en el uso que Pablo tiene de la palabra carne, muchas veces no se refiere a lo que es la idea de algo físico, de la chicha, sino que se refiere a ese principio que es contrario al espíritu. Es decir, aquella tendencia pecaminosa de un ser humano caído. Y lo que está diciendo aquí Pablo es decir, échelo a Satanás para destrucción de la carne, es decir, para que esa tendencia pecaminosa de la carne, esa inmoralidad, pueda de alguna manera, por la gracia de Dios, cambiar. Y ahora viene aquí el problema. Bueno, aquel que está en Satanás, ¿cómo puede aprender a hacer eso? Pero fíjense que Satanás muchas veces es utilizado por Dios como instrumento para sus propósitos. Lo vimos con Job, ¿ya? Donde Dios utilizó a Satanás para sus propósitos. Lo vimos cuando Pablo le dice a Timoteo, Alejandro y Himeneo los entrego a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo, con un aguijón de Satanás, entendió que era básicamente ¿para qué? Para mantenerlo humilde para los propósitos de Dios en su vida. Y fíjense, entregarlo para que en la gracia de Dios pueda ser restaurado y al fin en el Espíritu, en el día del Señor, pueda ser de alguna manera salvado. Fíjense, hermanos, que ese es el ejercicio de la disciplina. Y hoy vivimos en un tiempo donde eso se hace difícil, donde se está convirtiendo el ejercicio de la disciplina prácticamente en un delito, donde los padres no pueden disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque entonces los denuncian y te pasas la noche en el calabozo. Fíjense lo que un autor dice en relación a la disciplina en la iglesia. Fíjense, dice, el declive de la disciplina en la iglesia es quizás el fracaso más visible de la iglesia actual.
No estando ya más preocupada en mantener la pureza en su confesión y estilo de vida, la Iglesia actual se ve a ella misma como una asociación voluntaria de miembros autónomos con una mínima responsabilidad moral frente a Dios. Fíjense, hermanos, que creo que esto es a raíz de la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero lo que vemos aquí es que la disciplina es un medio de gracia que Cristo dio a su iglesia para ejercerse en el momento que tenga que ejercerse. Y fíjense lo que la disciplina aquí nos enseña. Fíjense que el hecho de que es el juicio de la congregación bajo la autoridad de Cristo, Cristo se hace presente de una manera especial en ese acto disciplinario. La disciplina sirve para mostrar a la congregación y mostrarnos de que el pecado es cosa seria y de que Cristo no lo permite en su esposa. Para mostrar a la congregación, decir, wow, las cosas aquí van en serio. ¿Saben? Yo recuerdo cuando empecé el primer curso en la universidad, que qué es lo que pasa a los de primer año en la universidad, pues que les hacen las novatadas, ¿ya? Y un día acabamos las clases y entraron a tropel, ¿ya? Como una bandada de llenas locas los de segundo curso, y nos sentaron a todos al final de la clase y nos hicieron sacar las camisetas, gracias a Dios los pantalones no, pero nos hicieron sacar las camisetas y todo esto. ¿Y saben lo que hicieron para que estuviésemos calladitos y pensásemos que la cosa iba en serio? Cogieron a uno del medio de nosotros, lo pusieron encima de la mesa sentado en una silla, se acercó uno con una máquina de cortar pelo. ¿Saben lo que hizo? Lo peló completamente. ¿Saben de qué sirvió eso para nosotros? ¡Wow! Esto va en serio. Lo que no sabíamos es que ese que pelaron era el segundo, estaba infiltrado entre nosotros y quería cortarse el pelo. Entonces vivieron esto. ¿Pero de qué sirvió? ¡Wow! Esto va en serio. Y eso es uno de los propósitos para la disciplina. ¡Wow! Esto es serio. Y el pecado es serio, porque disminuir la seriedad del pecado es disminuir lo que es la gloriosa importancia del Evangelio de Cristo, de la sabiduría de Dios. Y fíjense que aquí, hermanos, es para mostrar esa importancia, la disciplina sirve para sacar ese pecado de en medio. Pero, ¿saben? Es un acto de amor. ¿Saben por qué? Porque hacia aquí Pablo está diciendo, bueno, que a ese al menos se ha destruido para que pueda llegar a ser salvo. La disciplina busca algo importante también. Busca la restauración. Busca restaurar a aquel que es disciplinado y no dejarlo en sus pecados. Busca que sea restaurado. Y eso es un acto de amor. ¿Y saben lo que leemos aquí? Siendo sacado de la comunidad de los santos, hermanos, esto nos muestra una visión gloriosa de lo que es la iglesia. De que no somos salvos en la iglesia, somos salvos en y por Cristo. Pero la iglesia, hermanos, es un oasis, o debería ser un oasis de pureza, donde Dios la usa como medio de gracia para que la santidad y pureza de los suyos se mantenga y crezca. Fíjense que esto es lo que supone la disciplina. Pero ¿por qué la aplicamos? Hemos visto varias causas, pero la aplicamos, fíjense, voy a ir rápido, en 10 minutos, acabo esto, para que no me disciplinen a mí al final del mensaje, ¿no? Pero fíjense que la aplicamos para mantener la pureza de la iglesia según lo que somos, de acuerdo a la sabiduría de la ley. Fíjense que esto sigue a partir del versículo 6, ¿no? Voy a ver si en 10 minutos me saco ese final del mensaje de Dios. Que no es buena vuestra jactancia. Pero dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora Pablo les va a decir lo mismo que les ha dicho, entregad a en el versículo 7, limpiaos de la vieja levadura. Pero va a explicar el por qué limpiarse. Y lo va a explicar con el contexto del Éxodo y el día de la Pascua judía. Piensa al final del versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo no les está dando aquí lo que es un curso de repostería, ¿ya? Porque la levadura se utiliza en la Biblia de diferentes maneras. Se utiliza para hablar de levadura, para hacer tortitas. Se utiliza a veces para hablar del reino de los cielos, en Mateo. Pero se utiliza también para hablar desde un punto de vista negativo, como la levadura de los fariseos,
o el pecado, como es el caso en el cual estamos tratando. Y fíjense que la levadura, ¿qué es lo que hace? Por un proceso de fermentación, a través de hongos, fermenta y leuda toda la masa. Es decir, se pudre, fermenta y lo leuda todo. Fíjense que Pablo aquí le está diciendo, ¿no sabes que esto, un poquito de esto, pudrirá, fermentará toda la masa? Aquí la levadura es el pecado que tenían en medio de ellos. Y la masa, ¿quién es aquí? La congregación. Cualquier pequeño pecado en la vida de uno o en la vida de la congregación, si no se trata bien, leuda la masa. Pero fíjense que ahora esto Pablo lo toma, ¿por qué? Porque quiere hablarnos de algo según el contexto de esto. ¿Se recuerdan en el Éxodo? En el Éxodo 12, donde Israel iba a ser sacado de Egipto, Dios les dijo algo, que sacasen toda la levadura ¿de dónde? Que sacasen toda la levadura de las casas, y los niños se lo tomaban con un juego. Tenían que buscar la levadura y sacarla de la casa. ¿Por qué? Porque iban a participar de algo glorioso, iban a participar de los beneficios del sacrificio del Cordero Pascual. Por lo tanto, el hecho de sacar la levadura ahí en el Éxodo, podría decirse de que en aquel momento, en el día de su redención, Israel era ¿qué? Israel era nueva masa, era masa sin levadura, porque la habían sacado. Iban a ser masa sin levadura, no porque ellos hiciesen el ejercicio de sacar la masa, sino ¿saben por qué? Porque iban a participar del sacrificio redentor del Cordero Pascual, que con su sangre los iba a redimir y los iba a santificar completamente. Y ese pueblo redimido entraría en pacto con Dios, formado como una nación santa, pura, y la ley que les iba a ser dada, esa ley tendría una fórmula pequeñita en el libro de Deuteronomio, que sería una fórmula que indicaría el sacar al pecador del medio de la comunidad del pacto para mantener la pureza de lo que eran como pueblo redimido por el Cordero Pascual. Y esa fórmula era: quitarás pues al malvado del medio de ti. Ahora fíjense que con este contexto Pablo lo ve cumplido en la iglesia. Fíjense en el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Paren aquí. Pablo parece que está diciendo: limpiaos, sacad la vieja levadura, sacar el pecado. ¿Para qué? Para que seáis buena masa, como si no lo fueseis. Pero fijaros cómo acaba Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Es decir, Pablo está diciendo: ya sois masa sin levadura, ya sois nueva masa. El legalista vendría con el dedo apuntándote, y ¿saben lo que te diría? Te diría: límpiate porque eres un impuro. Pero Pablo va por el otro lado, dice: límpiate porque tú ya eres nueva masa, ya eres masa sin levadura por la gracia de Dios. Por lo tanto, puedes vivir, puedes limpiarte acorde lo que tú ya eres. Y la cuestión es: ¿por qué ya somos masa sin levadura? Y fíjense que gloriosamente responde Pablo al final del versículo 7: como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ese es el fundamento de todo. Cristo fue sacrificado, ¿para qué? Para hacernos nueva masa. Cristo vertió su sangre, iglesia, para comprarnos. Cristo vertió su sangre para hacernos puros. Cristo vertió su sangre para lavarnos de todo pecado. Cristo vertió su sangre para santificar y purificar a una esposa sin mancha y sin arruga. Y Pablo les está diciendo: lo que sois en Cristo, vivir ahora conforme a lo que sois en Cristo Jesús, masa sin levadura, y limpiaros, sacar esto del medio de vosotros. Fíjense, hermanos, que el ejercicio de la disciplina, el corazón del mismo, es que es la sabiduría de la cruz de Cristo. Y vivir conforme a la sabiduría de la cruz de Cristo, hermanos y hermanas, es vivir conforme a lo que somos en Cristo.
vivir en esa pureza, que por la sangre de Cristo fuimos lavados completamente. Y celebrar en nuestra vida, celebrar en nuestra congregación y honrar con pureza en nuestra iglesia esa redención que tenemos. Fíjense en el versículo 8. Dice, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. ¿Saben? Israel tenía que celebrar año tras año ¿qué? La Pascua. Nosotros ya no. Porque Cristo lo cumplió. Y nuestra celebración de la Pascua es una vida 24 horas al día, 7 días a la semana, personal y congregacional, que honra la redención que tenemos en Cristo, con vidas santas y puras por la gracia de Dios. Y eso nos lleva ya a lo último. Aquí voy a cerrar rápidamente. Que el ejercicio de la pureza de la iglesia implica distinción entre la iglesia como comunidad del Evangelio y el mundo. Y eso va a implicar algo importante. ¿Saben qué va a implicar? Responsabilidad de pacto en la congregación. Fíjense cómo Pablo acaba en el versículo 9 en adelante. Os voy a leer y les digo lo que Pablo hace aquí. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo está diciendo aquí, no os he escrito para que no os juntáis con esa gente. Fíjense que ahora abre la lista. Hay fornicarios, hay mucho más aquí, idólatras, borrachos, ladrones, hay mucho más, ¿ya? Que solamente la inmoralidad sexual. Pero Pablo se está diciendo, no os escribo para que os aisléis de ellos. Porque hermanos, no vamos a poder aislarnos del mundo. El Evangelio nos llama a construir monasterios. El Evangelio nos llama a ser ¿qué? A ser sal donde hay depravación, a ser luz donde hay oscuridad. Dice, no que os apartéis, porque Pablo dice, en tal caso os sería necesario salir del mundo. Esto es un eufemismo para la muerte. Oye, tendríais que moriros, ir al cielo y ahí estaríais bien. Pero fijaros al final cómo acaba Pablo. Mas os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, es decir, alguien que se hace llamar cristiano dentro de la congregación, fuere fornicario, avaro, idólatra, es decir, tuviese una vida continua, pública, abierta, contraria a lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Dice, con esos fijaros, aún ni comáis. Esta es la idea de pacto. Aquellos que se sentaban a la mesa era básicamente ¿para qué? Para tener una relación de comunidad, de relación de pacto. Con esos no os juntéis. Ahora fíjense en el versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pero a los que están fuera, Dios juzgará. Es decir, está diciendo, a los afuera no os preocupéis, Dios se lidiará con ellos. Preocupados de los que están dentro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La fórmula de Deuteronomio. Tener responsabilidad como congregación de pacto. Porque lo que es la pureza de la iglesia, hermanos y hermanas, ¿saben qué? Depende no solamente de nosotros personalmente, sino de una responsabilidad congregacional. Que cuando una situación así se da, el medio de gracia de la disciplina es algo que Dios ha dado a su iglesia. Fíjense ahora en el último himno que tenemos. Fíjense en las preguntas que el último himno hace. Dice, ¿has hallado en Cristo gracia y perdón? ¿Te ha lavado ya la sangre de Cristo? En la fe descansas de tu Redentor. ¿Te ha lavado ya la sangre de Cristo? Hermanos y hermanas, como iglesia, por la gracia de Dios, podemos responder, sí, nos ha lavado ya la sangre de Cristo. Y si es así, somos nueva masa. Y si es así, por esa obra, ¿saben qué, hermanos y hermanas? Podemos limpiarnos de toda levadura por la gracia de Dios. Si tu respuesta a estas preguntas es no lo sé, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas a responder? Sí, me ha lavado ya la sangre de Cristo. Así que pongámonos de pie, hermanos y hermanas, y vamos a entonar este himno que debemos tener.